Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara les dan la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las voces de una institución. Autoría, magistraturas actuales y anteriores de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludamos a quienes integran esta presentación: la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, de la Sala Superior; la magistrada María Amparo Hernández Choncuy, presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. También saludamos a quien es profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Jesús Ibarra Cárdenas, y saludamos también a quien es moderador de esta mesa presentación, Enrique Andrade González, jefe de la unidad de la Secretaría Administrativa del Tribunal Electoral, a quien le cedo el uso de la voz. Por favor. Muchas gracias, Lucy. Muy buenos días a todas y a todos. Nos da mucho gusto estar acá con ustedes en esta muy importante Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que sin duda pues es un momento muy especial ahora que se han retomado estas actividades tan importantes para todos. Y bueno, ver el salón prácticamente lleno de jóvenes de verdad es muy grato para nosotros, y poder presentar esta obra tan relevante que acaba de publicar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un gusto compartir, por supuesto, la mesa con la magistrada Mónica Soto, por supuesto con la magistrada María Amparo Hernández Choncuy y con el doctor Jesús Ibarra Cárdenas, que nos relatarán un poquito más de lo que es esta obra que ha publicado el Tribunal Electoral. De manera muy general, yo simplemente quisiera primero agradecer al Tribunal Electoral que haya tenido esta idea de compartir justamente las experiencias de las personas que han estado integrando esta institución. Muchas veces cuando estudiamos a veces el derecho, estamos teniendo conocimiento de cuáles son las instituciones del país, nos olvidamos que estas instituciones son formadas por personas, por mujeres y hombres que han dado una parte de su vida justamente para que estas instituciones puedan estar vigentes, puedan crecer, puedan tener más relevancia en la vida del país. Este libro para mí por eso es como una hoja de vida del Tribunal Electoral, que ha llegado a los 25 años, es pues ya digamos que un joven empezando a ser maduro, o una joven, pero que desde luego pues ha tenido sus etapas importantes de crecimiento. Y cada una de estas etapas, que han sido sus diferentes integraciones de magistradas y magistrados, han dejado algo más para la democracia de nuestro país. Por eso, de verdad, el libro es muy importante, muy interesante. Nos hablan 48 personas, 15 mujeres y 33 hombres, que comparten esta experiencia de vida en el Tribunal Electoral. Magistradas, magistrados, ex magistradas y ex magistrados de salas regionales, de la sala especializada, de la sala superior, que nos platican la anécdota en algunos casos de cómo fueron nombrados, de por qué decidieron ser magistrados o magistradas electorales, de alguna anécdota que hayan tenido como parte de su magistratura, y también de algunos casos que se consideran muy relevantes que han pasado por sus manos y que desde luego pues han ayudado a fortalecer a esta institución. Por eso creo que este libro nos ayuda a entender el crecimiento de una institución como si fuera realmente una persona, platicado por personas que comparten estas experiencias. Y esta institución ha venido descubriendo sus competencias, como nos narran en el libro, desde 1996 a 2000, 2006, 2012, etcétera, con las diferentes integraciones. Ha visto pasar 3 alternancias en la presidencia de la República, no todas fáciles, por supuesto. La del año 2000, la primera alternancia; 2006, una elección, como sabemos, pues muy competida; 2012 y ahora 2018, con las diferentes alternancias también en los 30 estados del país, que ha visto también, que ha calificado y ha visto pasar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo ha hecho además siguiendo algunos principios que han también, desde mi punto de vista, formado el carácter de esta institución, que es, bueno, la resolución pacífica de controversias, la paridad de género como uno de sus principios más importantes,
y últimamente también la mayor inclusión de grupos políticamente vulnerables. Por eso creo que el libro realmente es muy importante, las aportaciones que hacen magistradas y magistrados, de cómo fueron visualizando ampliar sus competencias en cuestiones que en principio no tenían, como la resolución de conflictos intrapartidarios, que no había sido por ley una competencia original, pero sin embargo con criterios, interpretaciones, en fin, fueron haciendo. La protección de los niños, niñas y adolescentes que son a veces usados en la propaganda política de los partidos, cómo cuidar a la imagen de estos niños, y bueno, el evitar la discriminación justamente en el discurso político y en general en contra de la mujer que participa en la política. También, bueno, nos platican de los primeros antecedentes que hubo en el tema de violencia de género, desde la sala especializada, algunos casos sonados de María Rojo cuando fue candidata, en fin, en Coyoacán, que pues nos dejan también una idea de cómo ha venido evolucionando este tema. Y bueno, yo sin más quisiera por eso darle la palabra a una de las más importantes protagonistas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una mujer magistrada que ha luchado prácticamente por cuidar los derechos políticos de las mujeres en cada una de sus oportunidades que ha tenido al resolver los casos. La primera mujer presidenta, integrante y presidenta de la Sala Regional de Guadalajara, y actualmente desempeñándose en la Sala Superior, en el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un gusto compartir esta mesa y poder presentar a la magistrada Mónica Soto. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos quienes hoy nos acompañan. Muchas gracias, Enrique Andrade, también un personaje importante en la historia de la vida democrática de nuestro país como consejero del Consejo General del INE. Muchas gracias, Enrique, por estar el día de hoy también aquí acompañándonos en este importante momento para esta institución, para la literatura que genera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, que mejor, me honra de verdad muchísimo, me hace sentir además muy contenta el estar el día de hoy y compartir este espacio, esta historia de 25 años de algunas de las voces que han construido lo que es esta institución como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me honra estar en este espacio lleno de jóvenes, de mujeres y hombres jóvenes a quienes pues les está el país dándoles la oportunidad de frente de ser partícipes, ser activas en la construcción del país que ustedes quieran. Muchas gracias de verdad por estar aquí este día. Y bueno, me complace muchísimo además estar con una gran amiga, una gran colega, una mujer muy cercana para mí, doña María Amparo Hernández Choncuy, magistrada, por supuesto, presidenta hoy por hoy del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y ex magistrada regional de la Sala Toluca del Tribunal Electoral. María Amparo y yo fuimos nombradas magistradas regionales en la misma integración, yo aquí en Guadalajara, ella en Toluca, y de verdad, María Amparo, me da mucho gusto porque eres parte viva de esta historia del tribunal. Y bueno, con también el doctor don Jesús Ibarra Cárdenas, pues alguien que además que ustedes lo pueden conocer como un hombre reconocido en la academia, en Jalisco, en Guadalajara, por supuesto, integra también el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. Pues bueno, a mí me une también un cariño y un respeto muy especial por Jesús Ibarra, con quien, además de haber sido parte del Tribunal Electoral también, ya nos dirá ahorita yo creo muy brevemente, en algunas etapas del tribunal, es parte de la construcción de estas voces que hoy están representadas en 48
pero que son muchas más voces que han construido lo que son los pilares del Tribunal Electoral. Muchas gracias, Jesús, por aceptar estar aquí. Y bueno, quiero decirles que quiero también agradecer esta oportunidad de celebrar este reencuentro con la presencialidad que nos permite estar hoy aquí, en esta majestuosa ciudad que tan importante fue, pues así como para ustedes, para mí. Quiero comentarles que para mí Guadalajara significa, pues, toda la parte en mi vida. Tengo desde mi descendencia, mi mamá es jalisciense, yo estudié aquí en Guadalajara, me desarrollé profesionalmente también en la sala regional, me casé y mis hijos nacieron aquí, entonces bueno, soy parte, yo me siento jalisciense, tapatía, ya me siento muy feliz y además, así como ustedes jóvenes que están aquí en esta etapa tan importante del desarrollo de sus vidas, me tocó vivir esa etapa a mí también aquí y pues es también parte de lo mejor que me ha pasado. Y bueno, reconozco también el esfuerzo de la Universidad de Guadalajara, de la Fundación Princesa de Asturias y del Ministerio de Cultura de Perú, pues en el que se inspira esta 35 edición de la Feria Internacional del Libro. Y bueno, pues para el tribunal es importante estar aquí. Como ya se dijo, hoy presentamos esta obra, aquí está un ejemplar de ella, es un compendio de 48 plumas de mujeres y de hombres. Nos faltó, sí, tener paridad en las plumas, pero bueno, tenemos apunte para los siguientes 25 años, seguramente estarán igualmente paritarias las plumas. Pero bueno, es muy importante esta fuerza del recuerdo de lo que ha sido la construcción de una institución, y hemos expresado lo que nos ha significado el trayecto por la Sala Superior y por las salas regionales desde que el Tribunal Federal Electoral dio paso definitivo a su solidez constitucional para sumarse al Poder Judicial de la Federación en 1996. Ustedes sabrán, jóvenes, que no siempre el tribunal fue del Poder Judicial de la Federación. Tuvo sus inicios fuera de este poder, pero bueno, aquí se reflejan experiencias únicas y comunes entre quienes hemos tenido la tan honrosa tarea y además, que déjenme confesarles, compleja, ¿sí?, de esta encomienda de juzgar en el orden electoral. La publicación que nos congrega, me atrevo a decirlo, es la más personal y quizá la más pertinente de las que se han realizado a raíz de los 25 años de existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo es, estoy cierta, porque nos deja compartir un retrato un poco íntimo, particularizado e inédito de lo que somos la familia electoral, compuesta por las y los impartidores de justicia en esta apasionada especialidad que en el servicio del cargo ocupó y ocupa, para quienes seguimos en funciones, todo nuestro tiempo y esfuerzo, e inevitablemente nos envuelve en lo personal, en las historias de vida que se cruzan con cada resolución en nuestros equipos de trabajo, que también agradezco a quienes aquí me acompañan, y con nuestros pares en las salas que integramos. Y pues por supuesto exponiendo así anécdotas, aprendizajes y el legado que nos hemos propuesto dejar. A lo largo de sus más de 759 cuartillas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las voces de una institución se concentran entre biografías, recuerdos y análisis de casos emblemáticos, las razones que revelan la riqueza de nuestra casa común, que es también la de todas y todos los mexicanos, como máxima instancia de impartición de justicia electoral en nuestro país, demostrando los distintos orígenes académicos, profesionales y territoriales, y la forma en que cada una y cada uno de nosotros hemos asumido el reto de dignificar, hacer valer y cumplir los deberes que la investidura conlleva. Quien se asome a este texto, además de encontrarse con un acervo también fotográfico que como huella indeleble en el tiempo
expresa la evolución del Tribunal Electoral en el cambio que irradia las instalaciones y el cúmulo de profesionales del derecho que han estado entre sus filas, entenderán también los argumentos que hacen de la colegialidad no solo una necesidad, sino una virtud. Y esto es así porque entre tantos testimonios se vislumbra que mientras unas y unos llegamos desde la judicatura con la experiencia inherente a juzgar o ser parte de ponencias sobre asuntos electorales e incluso asignaturas distintas, otras y otros también provinieron de la academia, de la investigación, la rama administrativa o el litigio, con la riqueza de los puntos de vista que esa versatilidad ofrece y que tanto doctrinal como interpretativamente está plasmada en nuestras resoluciones, siempre a la luz del respeto que identifica a la legalidad, la igualdad y la progresividad de los derechos como los valores que se promueven. Asimismo, también se desprenden de estos relatos que nos acompañan de colaboradores que no solo son esenciales para despejar los senderos y encontrar las claves y argumentos que den salida a las impugnaciones, sino para formar un sentido de comunidad y respaldo en el que lo humano y lo profesional se fusionan y le otorgan a las largas horas de trabajo un significado más trascendente para canalizar con asertividad nuestros propósitos. Quiero decirles ya para concluir que ya lo mencionaba ahorita Enrique Andrade, el doctor Andrade. El Tribunal Electoral hace 25 años, y se los digo de una manera así casi solamente nombrándola, no juzgaba con perspectiva de género, no juzgaba con perspectiva interseccional, con perspectiva indígena, no juzgaban, no nos llegaban todavía esos casos al Tribunal Electoral, no era que no quisiéramos hacerlos, pero ha sido una evolución también que nos ha llevado la ciudadanía, nos ha llevado la sociedad a ir evolucionando y nos han dado la oportunidad de construir una democracia real con lo que es de manera integral, no solamente electoral. Y lo electoral pasó a extenderse casi a todos los espacios de nuestra vida pública. Hoy no solo hay paridad en la democracia, hoy solo no tenemos una democracia paritaria, tenemos también una democracia inclusiva. Hoy atendemos temas que tienen que ver con comunidades indígenas, comunidades LGBTI, con personas migrantes, con personas con discapacidad. En fin, hemos dado de verdad pasos importantes y yo quiero decir que la justicia electoral hoy por hoy me atrevo a decir que además es la justicia más pronta. En el ámbito electoral no tenemos rezagos, no hay manera. Y también me voy a atrever a decir que la justicia electoral es la justicia que ha maximizado más los derechos humanos en menos tiempo. Creo que estos 25 años, que esto es una muestra de algunas y algunos de las personas que han construido esta importante institución de la democracia del Estado mexicano, hemos avanzado de verdad con pasos firmes hacia la maximización de los derechos de todas las personas. Me honra muchísimo estar y ser parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haber sido parte en la Sala Regional Guadalajara y hoy en la Sala Superior. De verdad es el cargo más importante de mi vida profesional y es lo que más me honra en ello. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por escucharlos. Invito a las jóvenes, a los jóvenes a que se acerquen al tribunal y que nos permitan acercarlos a ustedes. Tenemos de verdad una muy clara visión de que sin las juventudes nosotros no podemos avanzar. En ustedes está no solamente el presente, sino también el futuro del país que quieren definir. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, magistrada, por compartirnos esta valiosa experiencia desde la Sala Superior.
Y bueno, sin duda creo que una de las grandes aportaciones últimas es esta sentencia 120-2020, llamada de la inclusión, justamente que comentaba, que creo que vale la pena revisar también y que está citada en el libro. Ahora le voy a dar la palabra a nuestra siguiente participante, autora en este libro también, la magistrada María Amparo Hernández Choncuy, que es magistrada de circuito del Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, magistrada, y que además aporta también pues, relatos muy interesantes y anécdotas muy interesantes de los casos que han llegado ahí en sus manos cuando estaba en el área electoral, que seguramente nos platicará. Bienvenida, adelante por favor. Muchas gracias. No le puedo dejar de decir consejero. Muchas gracias, consejero. Encantada de estar esta mañana aquí con ustedes, encantada de estar en la ciudad de Guadalajara, que es la ciudad donde les comentaba, recordábamos hace unos momentos, aquí empecé mi carrera en órganos electorales siendo estudiante de Derecho. Yo estudié en la universidad aquí en Guadalajara, empecé en una junta local del IFE y de ahí pasé a la sala regional Guadalajara, del entonces Tribunal Federal Electoral, todavía no Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Encantada de estar aquí, por supuesto encantada de compartir con esta mesa súper de lujo, con la magistrada Mónica, a quien le tengo un cariño muy grande, desde hace ya muchos años caminando juntas, con el consejero Andrade, que bueno, toda una personalidad en la materia electoral, y aquí con don Jesús, que si bien lo estoy conociendo ahora, estamos reconociéndonos mutuamente a través de diferentes caminos que hemos caminado casi juntos, exacto. Encantada de estar aquí esta mañana. Muchas gracias al Tribunal Electoral por la invitación para estar aquí a través de la magistrada Mónica, a través, por favor, del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que le hagan llegar mi gratitud y saludos de mi parte. Y quisiera empezar por felicitar al tribunal, que somos todos nosotros los que estamos aquí, los que han sido usuarios del tribunal, los que han tenido algún litigio que ver, que llevar a sus puertas, los que han sido proyectistas del tribunal, los que hemos sido en algún momento juzgadores del tribunal, quienes son ahora del tribunal. Cumplir 25 años parecen pocos, pero en realidad creo que dicen mucho y han sido muchos. Ahora ya el consejero, la magistrada Mónica nos han relatado las muchas cosas que se han hecho en un periodo relativamente corto de tiempo en el que el tribunal sin duda se ha consolidado, y lo digo con todas sus letras, como una de las instituciones políticas más importantes de este país, junto con, también lo digo, con el Instituto Nacional hoy Instituto Nacional Electoral. Creo que son dos de las instituciones que han sido baluartes del México contemporáneo y que son las que, lo veamos o no en nuestra vida cotidiana, son de las instituciones que nos dan seguridad, que nos dan paz social y que han contribuido en muchísimo al fortalecimiento de este país y a su desarrollo político, al punto tal que, gracias al trabajo de estas instituciones, México es referente mundial en el derecho electoral en el mundo. Perdón por la repetición, pero así lo es. Los jóvenes que nos acompañan, no tengo claro si lo sepan o no, pero es importante que ustedes lo sepan y que lo aquilaten. El resto del mundo voltea a ver a este país para saber qué ha hecho México en sus múltiples caminos, el derecho electoral, y muchos de ellos han sido trazados por el Tribunal Electoral. México es referente en el mundo y nos voltean a ver por la autoridad moral, por la autoridad técnica que se ha construido en esta materia, y me enorgullece muchísimo haber formado parte, y lo sigo formando parte en mi corazón, de una institución que trabaja de esa manera y que es referente mundial en la materia. En estos 25 años, el tribunal ha dado certeza, legalidad, ha garantizado elecciones libres, ha protegido los derechos políticos electorales y, como lo decían Mónica y la magistrada Mónica y el consejero Andrade, han hecho realidad no solo la democracia procedimental, la parte de organizar elecciones en México funciona y funciona a la perfección, la maquinaria funciona de verdad con una fluidez impresionante, pero también en recientes tiempos ha permitido hacer realidad también muchas deudas que teníamos en el tema de la democracia representativa, la democracia paritaria y también de la democracia deliberativa. Las discusiones que se dan en el seno de estos órganos electorales son muestra palpable de que también la parte de la democracia deliberativa se hace realidad en estos órganos. Entrando en materia con el tema del libro.
Les comparto una anécdota. Hace unos días, hace unas semanas, coincidía con el magistrado Leonel Castillo, que no pudo estar aquí esta mañana con nosotros, fue en su momento presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral y pues gran referente en la materia también, magistrado pionero de la primera integración de estos 25 años. Y comentábamos en este grupo de amigos, no sabíamos, pero en ese momento nos enterábamos que estábamos los dos invitados a este evento a presentar esta obra en la que también teníamos participación. Y comentando acerca de esa feliz coincidencia, nos preguntaban otros colegas que estaban en la mesa, ¡ay, qué bueno, qué padre que van a coincidir! ¿Y de qué es el libro? Y nos volteamos a ver los dos, no que no supiéramos la respuesta, obviamente sabíamos la respuesta, ya los dos habíamos visto el libro y lo conocíamos muy bien y además tenemos el gusto de conocer personalmente a muchísimos de los autores que estaban ahí. Pero nos volteamos a ver como con cierta complicidad, no sabiendo cómo contestar realmente con una respuesta rápida a la pregunta que nos hacían los amigos. ¿Y de qué es el libro? Platicamos, se hizo el silencio y luego empezamos a articular ahí cualquier cantidad de respuestas. Me quedé pensando a lo largo de la semana, ¿por qué no pudimos dar una respuesta rápida, instantánea a una pregunta tan sencilla como de qué es el libro? Y con el paso de los días, creo que di con la respuesta. Y es que creo que es muy difícil de clasificar en un género literario este libro. Y es muy difícil clasificarlo en un solo género y etiquetarlo con una sola etiqueta, porque es un libro que creo que es plurifacético, que es un libro que se puede insertar fácilmente en muchos de los géneros literarios comúnmente conocidos, y creo que eso lo hace todavía más valioso. Lo decía la magistrada Mónica hace rato, también lo dijo el consejero, a mí me encantó formar parte de esta presentación, de este libro en particular, me encanta que se hayan conmemorado estos 25 años con testimonios de quienes hemos estado alguna vez en el tribunal, porque esta es la obra que le pone rostro a la historia de los 25 años. No es una obra técnica, no es una obra técnica en la que nos quieran ir enseñando ciertos temas específicos de derecho electoral, que también lo cumple, ahora les explicaré también, quiero que cumple ese objetivo, pero le pone rostro a las cosas. El tribunal es una institución fuertísima y nos ha hecho un país fuerte con un importante desarrollo político, pero el tribunal no es una cosa así abstracta en la teoría que está por ahí, que se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial. El tribunal somos todos nosotros, todas las personas que hemos pasado por ahí, dejando grandes tramos de nuestra vida ahí entregados. Y este libro me encanta por eso. Y sin embargo, no pude encapsular en una sola palabra de qué es el libro. Y regresando a la obra, creo que les puedo compartir esta mañana a ustedes que el libro ciertamente es plurifacético y cumple muchos objetivos. Es un libro que se compone, como ya se ha dicho, a través del testimonio de quienes han estado alguna vez en el tribunal, pero a la vez creo que podemos identificar al menos 3 grandes géneros que se comprenden en la obra y que creo la hacen todavía mucho más valiosa, no solo por el valor testimonial que tiene, sino por lo que les quiero explicar a continuación. En cierto sentido, sí es una obra de dogmática jurídica, de lo que llamamos teoría del derecho, en este caso teoría del derecho electoral, porque muchos de los testimonios de las personas que están ahí en realidad se van convirtiendo en eso, se van convirtiendo en una narrativa de cómo es que van surgiendo al derecho electoral ciertas instituciones. Lo comentaba el consejero hace rato, la justicia intrapartidaria no existía. El hecho de que una persona pudiera demandar al partido político al que pertenece era hace 25 años verdaderamente impensable. El hecho de que los partidos políticos tuvieran obligaciones en materia de transparencia tampoco era pensable. Hablar de derecho electoral sancionador, bueno, por Dios, ¿y eso qué era? Y todo eso, todas esas historias que ahora son cosas o figuras jurídicas que damos por descontado, aquí están contadas. Y están contadas y están explicadas de cómo fue que sus creadores, porque muchas de ellas son de creación pretoriana, le llamamos los abogados, cosas que se van creando a través de semillas que se van dictando de sentencia en sentencia y van creciendo de una sentencia a otra. Y aquí están contadas esas historias. Y entonces en ese sentido se va convirtiendo también a través de cuestiones testimoniales, a través de una aproximación testimonial, en un libro de derecho electoral bastante importante en el que podemos ir conociendo cómo fueron que surgieron estas figuras, por mencionar algunas, las que les referí hace unos momentos, y cómo es que evolucionaron.
Es una obra también, en otra vertiente, es una obra histórica, y lo digo en el sentido de que es una obra a través de la cual vamos a ver los 25 años de evolución, pero también la vamos a poder valorar como una obra intergeneracional. Es una obra en la que a través de la sala superior, las 3 integraciones que tiene y las múltiples integraciones que han tenido sus salas regionales, deja constancia de esta evolución a la que se refería la magistrada Mónica hace unos momentos. 25 años son muy pocos para todo lo que ha pasado. Y hace 25 años los temas que nos ocupaban y preocupaban eran cosas que ahora vemos tan sencillas como la nulidad de una casilla. Ya fue un paso agigantado cuando hablamos de la nulidad de la elección, la nulidad abstracta o la nulidad por principios, y el derecho electoral ha ido creciendo, 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 y como decía la magistrada, metiéndose en todos los ámbitos de la vida social, de la vida pública de los mexicanos. Lo decía en otros foros, pero creo que esta frase lo resume también y vale decirla aquí. Las sentencias del Tribunal Electoral son las únicas sentencias en el país en las que de verdad lo que se decide en un caso aplica para todos los mexicanos. No nada más rige para las partes que fueron en ese litigio. Tienen un efecto expansivo brutal que se va reflejando en cómo se componen nuestras autoridades, y la composición actual del Congreso de la Unión es una muestra patente de cómo las decisiones que se toman en el Tribunal Electoral van construyendo historia y van construyendo contexto político. Y es también una obra que deja en claro en esta panorama perspectiva no solo cómo se fueron comiendo diferentes temas, sino cómo se han ido impulsando. El Tribunal Electoral en esa obra deja constancia en esta obra de cómo ha sido una gran fuerza motriz en el desarrollo, en la inclusión de todos estos temas, y también deja testimonio de cómo cuando a veces el sistema jurídico previsto no alcanza, siempre hay caminos a través de los cuales se pueden ir construyendo y llenando e impulsando esas cosas que han quedado pendientes. Y finalmente también creo que se puede encuadrar como una obra en la que hay biografías judiciales importantes, y biografías judiciales que son muy importantes porque primero están contadas a modo autobiográfico. La magistrada, por ejemplo, me ha gustado mucho su colaboración, cómo narra cómo ha sido su carrera en el ámbito electoral, desde los órganos administrativos, su paso a la justicia electoral, y deja ver, y yo creo que eso es algo que tenemos como agenda pendiente en el estudio en México, cómo los jueces también somos parte de nuestra historia personal de vida, y cómo nuestra historia personal de vida no llegamos a los órganos como sin ser nadie, siendo gente técnica y mecánica que no trae nada detrás. Llegamos al cargo con historias de vida, con conocimientos, con experiencias que por supuesto ahí imprimimos y potencializamos, pero que también van modelando y van imprimiendo y van dejando huellas o van inspirando los fallos que vamos dictando. Y está el ejemplo de su testimonio y está en el ejemplo de muchos otros de cómo es, y por eso me parece que también se convierte esta obra en una materia prima de verdad de lujo para estudios no solo de antropología judicial, sino toda esta literatura que por ejemplo se genera en Estados Unidos acerca de por qué y cómo deciden los jueces los casos que deciden, cuáles son esas cosas que van cincelando la forma en que se aproximan a tomar una decisión y la forma y el sentido en el que van dictando sus fallos. Es, en suma, una obra muy difícil de encasillar en un solo género porque, insisto, comprende muchos géneros y eso me parece que la hace sumamente valiosa y le da un ingrediente de mayor valía, primero, el hecho de que son historias contadas de primera mano, no el observador que nos está viendo y que él cree que esto pasó, no, está contada por quienes vivimos esas historias, por quienes hicimos realidad esas historias, y está contada con algo que me parece todavía otro plus de la obra. Está contada en retrospectiva, después de que los criterios han pasado la prueba del tiempo. No es lo mismo hablar de algo que está pasando ahorita y algo que uno cree ahorita muy importante, cuando volteas y lo ves en perspectiva y dices, es que no solo fue el momento, eso ha dejado una estela importante de cosas y tiene estos pluses que difícilmente se van a poder tener en otra obra de literatura jurídico-electoral. Estar contado de primera mano por quienes crearon, por quienes lo vivieron y por quienes están contando sus propias historias de vida. Y ya para finalizar les cuento otra anécdota. La cuento aquí en el libro y los invito a leerla, pero es que me parece de veras una anécdota muy sintomática de cómo se trabaja en los órganos electorales.
estaba yo trabajando una tarde en la sala regional Toluca. Es una sala que tiene varios pisos. Estábamos en el tercer piso. Era verano, era tiempo postelectoral. Todos los que trabajamos en órganos electorales sabemos que en tiempos postelectorales la verdad es que no sabes ni en qué día vas, ni qué semana es, ni qué horas son. Y entonces es un constante fluir del tiempo en el que has perdido toda noción de dónde vamos, ¿no? Estaba en mi privado, salí a caminar, estaba buscando a uno de mis colaboradores, iba caminando por los pasillos, como, no sé, de aquí para allá, no veía a nadie. Y en eso se oye una voz de un chico que pasó por atrás, oye, ¿no has visto a la magistrada? Y otra chica le contesta, hay mamparas, ¿no? Entonces no sabes si hay alguien como trabajando allá atrás de la mampara. Y se oye una voz y dice, ay, no le he visto, pero ha de estar allá, ya sabes, como siempre, buscando los votos perdidos. Yo oí esa conversación. Entonces me quedé paralizada y dije, caray. Bueno, me regresé a mi privado y me quedé pensando, bueno, ¿qué piensan? O sea, que ya enloquecí o que estoy haciendo qué. Y de verdad que se me hizo una pausa muy grande y dije, ¿qué pensarán de mí? O sea, que estoy buscando los votos, que ahí está. No estaba ahí, ella apuntaba a la sala de juntas de mi ponencia, que es donde ahí pasábamos cualquier cantidad de horas discutiendo los asuntos, ¿no? Y me quedé pensando y al final por eso decidí contar esta anécdota en la obra, que realmente creo que ese comentario que hizo sí, a lo mejor con un dejo de ya enloquecieron y están buscando los votos perdidos, y no lo decía en el sentido de que literalmente estuviéramos buscando, abriendo paquetes electorales y haciendo un recuento, contando. Lo decía en el sentido de que ella sabía que teníamos semanas estudiando estas nulidades en las que nos alegaban hay que anular la elección porque la casilla abrió muy tarde y eso varió el resultado electoral, o hay que anularla porque, no sé, llegaron los maestros y no se pudo instalar, y entonces si en esa casilla se hubiera votado, otro hubiera sido el resultado. Pero no, lo decía también con una naturalidad, como si ese fuera el estado natural de las cosas, ¿no? El estar en un estado de concentración total, con esta noción del tiempo perdido y encerrado ahí trabajando. Y al final, lo que pensé es que esa frase y esa anécdota resumen en mucho el espíritu con el que se trabaja en el Tribunal Electoral. Un estado de concentración total, un estado de un fluir total, un estado, una mística en la que estás siempre buscando los votos perdidos, pero no en el sentido literal de la palabra, en un sentido metafórico y en todos los sentidos posibles. ¿Cómo le hago para que este voto cuente? ¿Cómo le hago para que este voto de este migrante de verdad tenga un peso importante en la representación? ¿Cómo le hago para que el voto pasivo de la mujer de verdad sea una realidad? Y creo que esa es la mística con la que se trabaja y con la que trabajamos muchos, yo diría que todos los que trabajamos en los órganos electorales, y por supuesto que en el INE es lo mismo, tampoco saben qué horas son ni en qué día vamos. Y siempre estamos buscando la forma en que los votos cuenten y cuenten mejor. Por eso me gustó resumir la frase y así titulé esta colaboración, Buscando los votos perdidos. Y esa mística con la que se trabaja en los órganos electorales de México es la que enarbolan y hacen realidad mujeres y hombres de todas las edades a lo largo y ancho del país, y que hacen que con su trabajo día a día el Tribunal Electoral sea la institución tan fuerte que es hoy. Muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias, magistrada, excelente participación. Y me llamó mucho la atención justamente esta parte de los votos perdidos, nunca lo había escuchado y me gustó mucho la interpretación que trataron de dar ahí en el Tribunal Electoral de los votos que hubieran llegado, ¿no? Si las cosas hubieran sido distintas. Muy interesante, felicidades. Gracias. Y bueno, vamos a darle la palabra ahora al doctor en Derecho Público y Método Jurídico por la Universidad de Alicante, España, el doctor Jesús Ibarra Cárdenas, que siempre ha sido pues un aliado de los trabajos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cercano a la Sala Regional Guadalajara, ahora también a la Sala Superior, y nos da mucho gusto tenerlo por aquí para escuchar sus comentarios sobre el libro. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Para mí es un honor la invitación, le agradezco mucho a la magistrada
Mónica. Y pues desde luego es un honor estar con la magistrada María Amparo Hernández Choncuy, obviamente con la magistrada Mónica Soto y también con el consejero Enrique Andrade, le llamaré consejero, que es, sí, es difícil quitarse, sí, por la trayectoria también y la voz tan importante en el ámbito electoral. Y cobra especial relevancia esta presentación para mí porque no solo por las amigas entrañables que están aquí, y agrego además a la magistrada Gabriela del Valle, tapatía, igual que Mónica, por adopción. Y pues es muy entrañable hablar de este libro porque efectivamente yo estuve en 2 periodos trabajando en el Tribunal Electoral, en la Sala Guadalajara, un primer periodo de 1997 a 2003, después me fui a hacer mi posgrado y regresando, regresé a la Sala Guadalajara de nuevo en un periodo que fue del 2008 al 2011. Entonces puedo decir que también me siento parte de la familia electoral. Después ya como investigador, profesor universitario, seguí teniendo vínculos y relaciones profesionales con el Tribunal Electoral. Ahora comentaré un par de anécdotas sobre eso. Pero bueno, pues lo que le faltaba al tribunal, hacer antropología de la justicia electoral. Recomiendo mucho el libro por eso, me parece la única obra que tiene este componente de antropología de la justicia electoral vista desde las propias voces que han hecho la justicia electoral. Y eso es sumamente rico para el análisis, para la investigación, pero sobre todo para entender cómo la democracia en México se ha consolidado a través de estos 25 años. Puntualmente, si me preguntan cuál es la aportación del Tribunal Electoral, es algo que tal vez por su juventud de la mayoría de los que se encuentran aquí, jóvenes estudiantes universitarios, tal vez no lo vean tan claro por lo que ya comentaban las magistradas, pero hace 25 años no había confianza, así de sencillo, en la democracia, menos aún en las elecciones. La confianza era en que ya sabíamos quién iba a ganar y por lo tanto pues eso obviamente no era democracia de ningún tipo. En 25 años, y esto es muy poco tiempo hablando de la historia de las democracias, es muy poco tiempo para haber consolidado la confianza en las transiciones pacíficas del poder. ¿Cómo lo ha hecho el Tribunal Electoral? Básicamente a través de 2 grandes pilares. Un pilar ha sido pues lograr estabilidad en las elecciones, lograr estabilidad en el sistema político, y fíjense que esto trascendería cualquier imagen creativa de creación de un diseño institucional de un tribunal. Un tribunal normalmente no es el que soporta bajo sus hombros una transición democrática. El Tribunal Electoral, desde luego también incluido el Instituto Nacional Electoral, el IFE en su momento, han sido los pilares que han llevado a cuestas la democracia, la transición a la democracia en este país. Y lo segundo, no solo la estabilidad política, una agenda de derechos comprometida que en 25 años ha aportado más, como ya lo comentaban también las magistradas, que cualquier otra institución a la consolidación de una agenda de derechos humanos que tiene como eje los derechos políticos, especialmente de los más desfavorecidos. Por mi deformación profesional en términos de teoría del derecho, digamos que el tribunal ha logrado trabajar e impulsar un modelo de derecho basado no solo en reglas, sino en el cumplimiento de principios. Y esto es muy significativo porque, aunque ahora me refiero los últimos 10 años, ya se habla de, no sé, análisis racional de la prueba, de razonamiento por ponderación, por ejemplo, todos esos modelos de bloque de constitucionalidad, todas esas discusiones existían a finales del siglo XX, desde los años 90, no me dejarán mentir. Yo tengo mucha admiración, no solo cariño por las magistradas amigas, por el consejero, sino además porque ellas han impulsado estos criterios y han consolidado lo que sería o lo que pudiéramos llamar una doctrina que ha cambiado el paradigma jurídico en México. Es curioso un dato, lo digo desde el conocimiento de causa de la universidad. Normalmente los cambios jurídicos, como ocurre en otras disciplinas, parten de buenas ideas y luego esas buenas ideas
confluyen en las universidades y ya hasta el final llegan a las instituciones de cualquier tipo. En el caso del Tribunal Electoral ha sido al contrario. Gracias a las generaciones de integrantes con suficiente experiencia, trayectoria y académicamente muy sólidos, el tribunal ha formado escuela literalmente, porque de la institución judicial han partido formas de hacer el derecho de manera distinta, de aplicarlo de manera distinta, que han llegado hasta las universidades. Entonces, han invertido el proceso de cambio jurídico, desde las instituciones de la función judicial hasta la parte de las universidades. Y ese dato es un dato no solo curioso, sino absolutamente singular en todo el mundo. Pues bien, regresando al libro, bien podría llamarse Las intimidades de un tribunal para la democracia. Lean las intimidades, son sumamente interesantes y además pues muy amenas de leerse. Pues ahora, aprovechando la intervención de la magistrada María Amparo, también otro título que pudiéramos ponerle es El Tribunal Electoral y los votos perdidos de la democracia. Yo incluso sugeriría que esta obra se replicara en otras más y, por ejemplo, además de esta que se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Las voces de una institución, también siguiera otra con el mismo estilo antropológico, hablado desde la voz de sus creadores, de criterios, el Tribunal Electoral y los casos difíciles. Es sumamente interesante que cada uno de quienes crearon los criterios pudiera ahora hablarnos de esos casos difíciles que pues articularon no solo un reto en cuanto a interpretación o argumentación jurídica, sino también en cuanto a presiones políticas, mediáticas, de todo tipo. Esto se alcanza a percibir en muchas de las descripciones, sin embargo, valdría la pena enfocar una nueva obra que siguiera la misma estela de esta hacia ello. Quisiera además mencionar algunas otras cuestiones ya para ir cerrando, que tienen más que ver con los avances de lo que decía al principio, cómo es que se ganó la confianza, cómo genera el tribunal estabilidad política entre los actores, cosa que antes no existía, y también cómo ha avanzado agenda de derechos, sobre todo con los más desfavorecidos. Democracia interna de partidos era algo que se encontraba ausente. La idea de incorporar derechos de tratados internacionales, magistrado José de Jesús Orozco y desde luego la magistrada Gabriela lo saben muy bien porque ellos lo hicieron en sus resoluciones. Entonces, esta idea del control de convencionalidad antes se denominaba de otra manera, pero ya existía. También destaco toda la parte de paridad de género y como señalaba la magistrada Soto, ahora tenemos una democracia no solo paritaria, sino además incluyente. Todos estos cambios han sido en un periodo muy rápido y ha generado una democracia de calidad que desde luego, pues ahora que se tienen esos derechos, pareciera que siempre han estado ahí. No, aquí podemos decir que a golpe de criterio, a golpe de resolución, se ha logrado llegar al estadio que tenemos ahora, a la confianza que hay no solo en las instituciones, sino a la consolidación de una democracia de calidad. De calidad, repito, no solo en la estabilidad en el sistema político, sino en el avance en la agenda de derechos que tenemos. Todo el tema de usos y costumbres antes no era un tema relevante para la justicia, ahora lo es y también para la inclusión en nuestro régimen político. Cerraría comentando que después de leer esta obra uno se da cuenta que estamos ante lo que pues en la teoría del derecho pudiéramos decir un caso de acción colectiva exitoso. La acción colectiva es complicada porque supone que los bienes comunes, aquello que nos une en el espacio público, no son fáciles de construir, al contrario, se monopolizan y aquellos que tienen mayores recursos de todo tipo generan ciertos privilegios que pues generan que la acción colectiva no ocurra. Aquí ha sido al contrario, la familia electoral ha logrado un caso de éxito en términos de acción colectiva, en términos de participación política, en términos de democracia y de estabilidad institucional. Recomiendo mucho
su lectura y les prometo que van a disfrutar muchos de las anécdotas. Hay una distinción famosa en filosofía de la ciencia entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. El contexto de descubrimiento habla pues, de cómo se llegó a cierto resultado, cuáles fueron los factores que influyeron para que ello ocurriera. Normalmente ese contexto de descubrimiento en materia judicial no está claro, no sabe uno qué sucede detrás de los expedientes. Incluso se dice, aludiendo a la imparcialidad, los y las magistradas hablan a través de sus resoluciones. Y eso está muy bien. Lo que quiere decir es que lo que debe prevalecer es el contexto de justificación, cómo una decisión, un criterio está fundamentado y justificado. Sin embargo, aquí van a encontrar ambos, entrelazados además, desde cómo fueron nombrados y nombradas magistradas y magistrados, el proceso político de que ello ocurrió, hasta cómo llegaron o lograron ciertos criterios pues difíciles en un contexto de un derecho formalista y sumamente positivista. Aludiendo también a una de las imágenes que señala el magistrado Reyes, esto, ya con ello concluyo, ha sido estos 25 años de justicia electoral, como aquello que mencionaba Carlos Nino en una de sus obras, en cuanto a que el derecho, y en este caso yo diría la justicia electoral, es como una catedral en construcción, una obra realizada a lo largo del tiempo y cuyo resultado final no está controlado por un solo arquitecto, sino que depende de la participación diversa de distintas personas, guiadas por la idea que cada uno tiene respecto de sus funciones. En este caso, la catedral de la democracia se ha ido construyendo en estos 25 años y no podemos dejar que se derruya y menos aún detenernos. Hay que continuar con ello. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente participación, muy interesante. Los nuevos títulos que se pueden encontrar en este libro y las obras que pueden seguir también a partir de esta obra. Le voy a dar la palabra a la magistrada Mónica Soto, que nos quiere igual compartir un poco más de esta experiencia del libro, por favor. Magistrada. Gracias. Más bien, antes de cerrar, quiero agradecer también la presencia de la magistrada Gabriela del Valle de la Sala Regional Guadalajara, a quien también haciendo yo pues un ejercicio de congruencia y visión me complació pasarle la batuta de presidenta de la Sala Regional Guadalajara. Y bueno, también quiero agradecer la presencia de la magistrada Irina Cervantes del Tribunal Electoral de Nayarit. Muchas gracias. Y bueno, querido Jesús y María Amparo, tomé nota, por supuesto, de la tarea que nos dejaron y sumándome a estos títulos que yo quiero agradecerle aquí y reconocer y pedirle también a don Agustín Millán, quien es el responsable de estas publicaciones. Un aplauso, por favor. Gracias, don Agustín. Y bueno, tenemos tarea, nos llevamos esta tarea de continuar lo que es la visión de expandir pues la comunicación con no solo las jóvenes, los jóvenes, sino con toda la ciudadanía de lo que es esta historia del Tribunal Electoral a sus 25 años. Y otro título que quiero yo anotarme ahí también, don Agustín, dentro de las voces, y como quedamos a deber con la paridad, pues bueno, pudieran ser las voces de las mujeres en el Tribunal Electoral, de todas las magistradas que han trabajado en el tribunal, ¿no? Bueno, pues adelante, muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues ya quedan varias tareas. Muchísimas gracias por su presencia y ojalá que hayamos logrado interesarles un poquito más en lo que es este libro, que recomiendo ampliamente. Y además es gratis y además acercarse un poco más a lo que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que así en muy breves palabras, ¿cómo podemos entender que el Congreso de Jalisco esté conformado por más mujeres que hombres? ¿Cómo podemos entender que la mayoría de los congresos en el país son mayoría de mujeres y los que no son mayoría de mujeres están considerados en forma paritaria de hombres y mujeres? Y todo esto son gracias a estas sentencias del Tribunal Electoral, que por eso creo que vale la pena adentrarse un poco más en lo que hace esta institución tan importante y por supuesto conocer a las personas que lo integran.
Sin más, pues a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de su magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, de las magistradas y magistrados que integran la Sala Superior, me permito darles un reconocimiento a los participantes y agradecerles nuevamente su participación. La magistrada Mónica Soto. En nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, agradecemos a todas y a todos ustedes su presencia, agradecemos a las distinguidas personalidades que nos han acompañado y damos unos minutos, por favor, para la fotografía oficial. Muchas gracias y que tengan excelente día.